Y jóvenes, muy buenas noches, damas y caballeros, espero que se encuentren bien. Es un gusto en saludarles, que sus vacaciones pues las hayan disfrutado, su descanso, ya sea en familia o que hayan paseado, pero que las hayan disfrutado al máximo. Así que el día de hoy pues que vamos de regreso, ¿sí?, a las actividades, y que hay que apretar el acelerador porque nos hace falta mucho que hacer y en tan poco tiempo, ¿sí? Entonces, información importante, cuando ya casi estén todos, voy a dar una pequeña presentación para poder iniciar, y es respecto a las boletas. Y luego pues ya nos trasladamos a la parte de la información para cuando ya estén todos. Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se lo oye. Ok, listo. Vamos a iniciar entonces. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pues la pueden hacer sin ningún problema, no se preocupen. Vamos a iniciar. ¿Por qué me muestra esto? Listo. Ok, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar. Sí, en realidad, pues, o sea, el procedimiento para elaborar una boleta, pues en ocasiones a veces se piensa que es sencillo y que por supuesto puede hacerse de la forma como sea, pero no es así, sino que tienen que haber ciertos pasos, ciertas directrices para ello. Y por supuesto, antes de presentarles esta diapositiva, pues me voy a dirigir a unas boletas que se tienen de la encuesta de lo que es la encuesta de condiciones de vida y de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, que tuve acceso a esa información. Entonces se los voy a compartir para que ustedes puedan comprender esta diapositiva. Les voy a mostrar. Listo. Bueno, aquí estamos, bueno, les voy a mostrar esta en primer lugar, ¿sí? Bueno, esta boleta es la encuesta de condiciones de vida, la cual se elaboró en el año 2014 y que, pues, no es necesario para el estudio que estamos realizando, no es necesario realizarlo con tantas páginas. Esta tiene 59 páginas, imagínense. ¿Ya? Pero en realidad no es necesario que la realicemos de tan magnitud porque el tiempo es el que nos apremia ahora, ¿sí? Y lo que les quiero indicar con esto, si se dan cuenta, pues tiene el logo de la institución, del Sistema Estadístico Nacional, y que por supuesto, qué es lo que representa, o sea, qué es lo que significa el ENCODE, ¿ya? Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Y se tiene un número de formulario, ustedes lo pueden visualizar del lado izquierdo, ¿sí? Número de formulario, y también tiene identificado algo muy importante que es la identificación cartográfica. Tenemos región, departamento, municipio, sector, segmento compacto, ¿sí? Número de vivienda, número de hogar, área si es urbana y rural, ¿sí? Ojo, no es necesario que nuestra boleta pues contenga todo esto, ¿sí? Hay información cartográfica que al menos, o sea, de dónde es originaria la persona, ¿ya? No es necesario que lleve todo esto, pero si ustedes se dan cuenta, pues ya está seccionada. Y por supuesto, si ustedes visualizan sección B, hogares en la vivienda, cuántos hogares
están en la vivienda, porque no necesariamente pueda vivir solamente un hogar, sino pueden ser varios. ¿Y cuántas personas? Lo otro, ¿sí?, que es importante y relevante acá mencionar es que, por ejemplo, ya tienen codificada, ¿sí?, cada una de las preguntas. La pregunta 6, el 1 corresponde, si hacemos la pregunta, ¿cuál es el principal idioma que habla en el sector? ¿Ya? Quiché, cachiquel, ¿sí?, mam, etcétera, ¿ya? O algún otro. ¿Ya? También hay datos importantes como, si se dan cuenta, utilizó traductor en la entrevista, sí o no, porque en algunas ocasiones pues es necesario un traductor, y también quién fue el código del supervisor, del encuestador, del editor, del monitor, del digitador, etcétera, ¿sí? Pero veamos acá ya cuando inicia la sección 1 o el capítulo 1, que corresponde a lo que es, vamos a ver, aquí está. Capítulo 1, ¿sí? Vivienda y el hogar, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, o lo vamos a visualizar ahorita, es que corresponden las preguntas a ese capítulo, ¿sí? No estamos incluyendo o revolviendo las preguntas en cada una de las secciones. Tenemos que crear secciones, ¿ya? Y, por supuesto, aquí ellos identifican, digamos, el tipo de vivienda. Voy a agrandar esto para que ustedes puedan visualizarlo de una mejor forma. Listo, creo que ahí ya lo visualizan mejor. Sí, listo. Dice, el tipo de vivienda que ocupa el hogar es formal, apartamento, ¿sí? Entonces, cuando le dan un cheque, por supuesto, ya lleva su código. Y para cualquier otro que no esté dentro de estos, ¿sí?, se le coloca un código 98. Eso es como una norma, ¿sí?, que se hace en las encuestas, que el código 98 pues corresponde a otros. Porque para luego pues asignarles un código, porque no se tiene en específico ese código. Ya puede ser cualquier otro. Pero visualicé al menos algunas boletas, y ahí pues pude observar que en algunos casos colocaron la pregunta, esta es la 1, ¿sí?, la 2, y continuaron 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, lo mejor es que en cada una de las preguntas, pues, codifiquen cada uno de los renglones que van a identificar. Por ejemplo, aquí dice cuál es el material predominante de las paredes. Ya cada uno tiene su código para que ustedes lo puedan realizar el vaciado de una mejor forma. Aunque en Google Forms automáticamente deja descargar un Excel y hasta les hace las gráficas, ¿sí? Entonces, hasta les hace la gráfica. Y acá hay algo muy importante, ¿sí? Y que pues en las boletas que revisé no tenían esta parte, el pase, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí dice, la vivienda que ocupa este hogar es propia, pues no hay ningún problema. Pero cuando dice en la 3, dice alquilada, hay un pase acá, si ustedes se dan cuenta que dice pase a pregunta 3, ya no tiene que hacer la pregunta 2. Entonces, esos pases son fundamentales y que por supuesto hay que hacerlo saber en un instructivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya le pregunta cuánto pagan mensualmente de alquiler. Ya, como es alquilada, tiene que identificar cuánto, ¿sí?, es de alquiler. Y así sucesivamente. Esos pases son importantes, ¿sí? Esos pases son importantes. Y así pues, entonces en esto, aquí seguimos en el capítulo 1, ¿sí? Pero si se dan cuenta, pues hay sección A, B, C, D es este, ¿sí? La continuación del D. ¿Ya? Y entonces, cada uno de esos tiene su sección, ¿ya? Este es las fuentes de energía, ¿ya? La fuente de energía. La sección G, y así sucesivamente. Vamos a ir observando
que tenemos cada una de las secciones. Y esta pues es una entrevista que con frecuencia se hace 7 días con un hogar, y luego se va con otro hogar, etc. Y aquí tenemos seguridad ciudadana. Pues entonces todas las preguntas que conforman a esta sección tienen que ir ya respecto a seguridad ciudadana. No podemos aquí incluir pues algo de la vivienda, porque ya hicimos esas preguntas, no puede ser así. Ya, entonces tienen los códigos, por supuesto, no vamos a elaborar una tan específica como esta, pero que sí corresponde a la investigación que estamos realizando. Sí, aquí el capítulo 3 dice participación en organizaciones y programas de asistencia social, y así sucesivamente. Ustedes lo tienen que hacer por secciones y por supuesto por capítulos. ¿Ya? Si es posible, ustedes pueden identificar en un capítulo a un objetivo específico y qué preguntas van a responder a ese objetivo específico. ¿Ya? Por ejemplo, esta sería la boleta de la encuesta de condiciones de vida, que por supuesto tiene, como les indicaba, 59 páginas, pero tampoco vamos a realizar algo tan laborioso como esto, ¿sí? Ok, y la boleta de ingresos y gastos familiares son 4 boletas, y cada una, imagínense, esta tiene 28 y son 4 boletas. Creo que la boleta de gastos diarios es la que más páginas tiene. ¿Sí? La de gastos diarios es la que más páginas tiene. Pero esta boleta solamente les muestro para que ustedes se den cuenta que la temática es parecida. ¿Por qué? Porque tiene su codificación. Acá si ustedes observan, por ejemplo, cuál es la relación de parentesco que tiene con el jefe del hogar, ¿sí? Entonces ya tiene su código. Ya, entonces no hay ningún problema. Y con el instructivo, en base a la capacitación que se va a dar, de igual forma, pues el encuestador ya sabe qué es lo que debe hacer. Ya. Aquí están los pases también, si ustedes ven. Ya. Veamos esta pregunta. Dice, alimentos para el hogar. Una persona del hogar recibe en este hogar semillas, leche y otro tipo de alimentos por parte del MAGA. ¿Sí? ¿No? Si es no, pase al capítulo 1 de una vez. ¿Sí? Y si es sí, ya, entonces hay que contestar. ¿Ya? Y así sucesivamente. Así están las boletas, o sea, por supuesto, ya visualicé las boletas, o sea, no tienen este formato, o sea, no se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque la boleta es de su propia creatividad, pero sí tiene, lo importante es que tenga un orden, que esté seccionada, y si es posible, en los capítulos o secciones que ustedes identifican que van a responder a un objetivo específico, es mejor colocarlo. ¿Para qué? Para que la persona pues tenga una idea de qué es lo que se está preguntando en esa sección. Ok. Entonces nos vamos a ir a la presentación. ¿Alguna duda de las boletas que se presentaron? Pues esas son a nivel nacional y que van a representar la información a nivel nacional. Y pues acá algo importante que es la honestidad, la supervisión que tenga que tener cada uno de los grupos que van a recolectar esa información. De lo contrario, pues se estaría entregando información que no es fidedigna. Entonces, hay que tener consideración en esa parte, y por eso les indico de que en algún momento les indiqué que no tenemos cultura estadística. ¿Y a qué se debe eso? Pues a que pues, en muchas ocasiones mentimos cuando nos hacen alguna entrevista, o si nos hacen preguntas muy íntimas y hay alguien presente, o pues no las decimos de forma correcta, sino falseamos la información, entonces ya ahí la información está sesgada. Ok. Entonces,
¿Cuál sería el procedimiento para su boleta? Sí, su boleta pues ya está, pero algo muy importante que ustedes tenían que entregar un primer machote para poderla mejorar. Sí, claro está, ¿ya? Y que se va a tener a bien el poder revisarla para que ustedes tengan que pues pasarla lo más pronto posible. Dice, el cuestionario es un procedimiento considerado clásico de las ciencias sociales, ¿sí? Para la obtención y registro de datos. Ok. Por supuesto, esto nos va a servir para poder captar la información que nos dé respuesta a la problemática que hemos planteado. Y por supuesto, a los objetivos que nosotros hemos planteado también. Y cada una de las preguntas que vayamos a realizar, o que ya están realizadas, o que ya están plasmadas en el formato que ustedes enviaron, pues deben de estar acorde a esas respuestas o a esas consideraciones de esa problemática que hemos planteado a un inicio. Esta información pues nos resuelve de forma técnica, o sea, la parte ya sea cuantitativa o cualitativa o de los estudios mixtos como se realizan actualmente también. Entonces, el cuestionario pues debe llevar un encabezado. Si ustedes visualizan en ese encabezado pues tenemos el escudo de la universidad y por supuesto el de la facultad. Que sería como el encabezado mínimo. Sabemos que, por supuesto, ahora una persona no va a ir y va a venir con identificado con su carnet y va a hacerlo presencial, porque con frecuencia ahora todas las encuestas ustedes la van a hacer de forma virtual. Pero es importante que se identifique la entidad. Si ustedes se dieron cuenta en las boletas que se presentaron al inicio, pues tienen que eran del Instituto Nacional de Estadística, etcétera. Y algo muy importante en las instrucciones o antes de las instrucciones como información general es identificar la confidencialidad de la información. Eso es muy importante. ¿Sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, realicé una nota para que autoricen a uno de los grupos pasar una encuesta y que por supuesto acá se les indican en esa nota, dice finalmente, es preciso señalar que los datos que nos brinden, ¿sí? Son estrictamente confidenciales, ¿ya? Eso es muy importante. Y así que, pues esta boleta o la boleta que estemos realizando, o ya sea si es una entrevista también, pues no hay ningún problema, pero tiene que llevar un encabezado. Y ese formato es el que ustedes van a incluir en su trabajo final. Pero ¿para qué nos va a servir esto? ¿Sí? Para poder comprobar, o sea, no solamente explicar la problemática, sino que también, o sea, nuestras variables que estamos estudiando. ¿Sí? Eso va a ayudar a entender, a obtener un diagnóstico de lo que estamos investigando. La finalidad del cuestionario, ¿sí? La finalidad pues es algo muy importante, tenemos que planear, reunirnos en grupo, tratar la forma de dar respuesta a esa problemática. ¿Para qué? Para obtener información relevante que va a ser obtenida de la muestra que nosotros estamos identificando. Se realiza el cuestionario, ¿sí? Y ese cuestionario pues se inicia desde cero, como les había indicado, al menos el formato que se les había presentado pues hay que incluirlo y pues luego pues pasar la encuesta, la que sería la distribución, ya sea a través de la web ahora, ¿ya? O a través de un chat, etcétera, para poderlo pasar. El análisis de datos pues ya va a venir cuando ya tengamos identificada nuestra base de datos y que vaciemos ahí la información, o como les digo que en Google Forms, pues ya tiene el formato para ser vaciados y que se los da en Excel, no hay ningún problema. ¿Y para qué nos va a servir el análisis de esa información? Nos va a servir para tomar decisiones. Ya, para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en nuestro trabajo no solamente vamos a obtener resultados, sino que también vamos a dar alguna solución al respecto. Ya, eso es lo más importante.
Dentro de los tipos de preguntas que existen, pues tenemos las abiertas y las cerradas. Para los estudios cuantitativos, pues se realizan las cerradas con frecuencia. Si ustedes se dieron cuenta, las boletas que se les presentaron al inicio, con frecuencia son preguntas cerradas. Y las abiertas, pues es cuando estamos haciendo una entrevista o con frecuencia van a responder a estudios cualitativos. ¿Por qué? Porque da la opción a que la persona se exprese. Pero, ¿sí? El problema es de que en ocasiones, ¿sí? Si mandamos la encuesta y typea a la persona, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Que le captemos la idea, ¿sí? Sería lo importante, que le captemos la idea. Ahora sí, hacemos una entrevista y grabamos, pues lo mejor es de que el grupo esté, ya escuche el audio, ¿sí? Y hacer la descripción de esa información, porque es lo que nos está dando el informante. Pero en ocasiones se dificulta, ¿por qué? Porque se extienden demasiado, se salen del tema y no estamos, o sea, enfocándonos en lo que necesitamos. Aunque en los estudios cualitativos, o sea, hay formas de cómo direccionar nuevamente a la persona al tema. ¿Ya? Entonces, pero en las cerradas no tiende a perderse. ¿Por qué? Porque es sí o no, si es urbano o rural, ¿ya? O si es edad, por ejemplo, en cierto rango tiene que estar, ¿ya? Entonces no habría ningún problema, ¿ya? Entonces, las preguntas cerradas, sí, por supuesto, como lo estábamos indicando, ¿cuál es su sexo? Pues es hombre, pues mujer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es tu número de calzado, por ejemplo? Entonces ya puede identificar el número de calzado, ¿ya? O cuál es el rango de edad que se tiene, pues establece cierto rango de edad para poder identificar a la persona. Entonces, con frecuencia esas serían las cerradas, ¿ya? Ahora bien, las abiertas, que como les indicaba, acá es donde da la opción a donde la persona puede expresarse de una mejor forma, pero ¿sí? En ocasiones pues se desvían del tema. Y pues con frecuencia pues es donde consultamos qué, cómo, dónde y por qué, o cuándo, ¿sí? Entonces, con frecuencia no se tiene especificado algún tipo de pregunta, sino que es abierta a lo que nos responda. Entonces, en ocasiones suele ser un poco difícil, ¿sí? Suele ser un poco difícil este tema. La elaboración del cuestionario, ¿cuáles van a ser los pasos? Y los pasos van a ser los siguientes. Determinar con precisión qué tipo de información necesitamos. ¿Por qué? Porque tiene que responder, ¿sí? En específico a nuestro planteamiento del problema y a responder nuestros objetivos, ¿sí? Y por supuesto, si vamos a aceptar o a rechazar nuestra hipótesis. Seleccionar los aspectos más relevantes para obtener, ¿sí? Porque puede existir información que la podemos obtener de otra fuente de información y no necesariamente llenemos de preguntas la encuesta. ¿Por qué? Porque en ocasiones pues podemos aburrir a las personas y con frecuencia si les quitamos cierto tiempo, pues no, si son 10 minutos, entonces no, si son 5, tal vez sí. Entonces, en ocasiones sí es importante hasta cronometrar, ¿sí? Cuando hacer pruebas con nuestros compañeros y, por supuesto, cronometrar cuánto duró una encuesta. No sé si lo hicieron en el área común, ¿ya? Pero eso es muy importante, identificar el tiempo que se llevó elaborando cada una de las encuestas. ¿Por qué? Porque eso ya pues se puede promediar, bueno, entonces, y se puede identificar dentro del trabajo. Decidir la modalidad del trabajo, el cuestionario más adecuado, ¿sí? Ustedes van a decidir el formato que ustedes deseen. Ya visualicé al menos 2 encuestas, pero no he hecho las observaciones del caso, pero que sí, ustedes deciden el formato. Y ya vi ahí 2 formatos bonitos.
Decidir efectuar una primera redacción, que es lo que ustedes elaboraron en este momento y que ustedes subieron. Y por supuesto someterlo a crítica por algunos expertos. Si ustedes conocen a alguien que conozca del tema, mire, disculpe, pues, ¿qué pregunta me hará falta para poder dar respuesta o para poder resolver la problemática? ¿Ya? Y si no, pues entonces con el licenciado Cristian vamos a tener a bien el poder revisarlas y poderles hacer las observaciones del caso. Como tiempo no tenemos, se recuerdan que les había indicado que teníamos que hacer una prueba piloto, ¿sí? Lo correcto sería pues seleccionar estadígrafos, ¿ya? De cada una de las muestras que tengamos en cada uno de los grupos, pero ¿sí? El problema es que el tiempo no nos alcanza, así que elaboren la prueba o la prueba piloto con los compañeros, ¿sí? De grupo, no hay problema. Bueno, ¿para qué nos va a servir esa prueba piloto antes de hacer esto? ¿Sí? Esa prueba piloto nos va a servir para encontrar errores, para ver si las preguntas responden a algo que nosotros necesitamos saber. Para eso va a servir la prueba piloto. Ok. Entonces, ¿cuáles serían los procedimientos para elaborar la boleta? Tenemos que revisar y corregir la matriz de investigación. Si en algún caso ya tuviéramos algún inconveniente en no poder obtener la respuesta adecuada, ¿sí? A través de las preguntas. Esto en el curso sí se puede hacer. Como les vuelvo a repetir, cuando ustedes ya estén en el proceso, ya no se puede hacer, ¿sí? La corrección de la matriz de investigación ya no se puede hacer. Los subtemas, las preguntas de investigación, los objetivos de la matriz de investigación, eso es algo fundamental, identificarlos y poder saber si con las respuestas que estamos obteniendo vamos a dar respuesta a lo que nosotros necesitamos. Debe tener un título, ¿sí? En cada una de las secciones de la boleta, si es una sección, 2 secciones, 3 secciones o por capítulos, como lo vimos en las boletas que les mostré al inicio. Agrupar los subtemas por secciones de la boleta, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, datos personales, si están haciendo algo sobre ingresos, pues todo lo que es respecto a ingresos, luego después empleo, etcétera. Procedimientos para elaborar la boleta, definir el orden que irán las secciones de la boleta, proceder a redactar cada una de las preguntas, ¿sí? Si van a ser abiertas o van a ser cerradas, y que por supuesto la comprenda la persona que va a realizar la entrevista. Esto es cuando es caso presencial. Ahora, cuando es caso virtual, pues tenemos que estar seguros de que la persona va a entender la pregunta. Revisar la boleta y realizar una prueba con algunas personas, como les decía, lo pueden hacer, ¿sí? Con el grupo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el tiempo nos apremia y esto nos va a ayudar a corregir errores antes de ser enviadas. ¿Sí? ¿Y qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Sí? Como primer instrumento, y es algo fundamental y algo que ustedes deben de agregar en su trabajo, es el instructivo, ¿sí? De cómo llenar esa boleta, ¿sí? Cómo llenar esa boleta. Ese instructivo pues es fundamental. ¿Por qué? Para que ustedes comprendan de que, bueno, ahorita como estamos en grupo y ha sido muy corto el tiempo, pues cada uno de los integrantes del grupo yo asumiría que sí comprende cómo llenar esa boleta, pero, ¿sí? Pero ya en su vida profesional o en su trabajo, ustedes deben, si van a hacer una encuesta, no olvidarse de hacer un instructivo. Este instructivo, por supuesto, lo van a adjuntar en anexos al final, juntamente con la boleta. Según ustedes indicarán, ahí la parte del instructivo o manual para que la persona que vaya a elaborar la boleta, ¿sí? Pues tenga entendible qué es lo que va a realizar con cada una de las secciones.
¿Para qué va a servir esto? Para que las personas que se van a contratar o que ahorita que estén en el grupo y que por X o Y razón no participaron en la boleta, pues entonces se le da, mira, este es el manual y de esta forma tenés que pasar la boleta, ¿sí? No así cuando es de forma virtual. De forma virtual tenemos que dejar muy claro, ¿sí?, cada una de las preguntas que estamos realizando. ¿Por qué? Porque no van a tener la oportunidad las personas de venir y consultarle a alguien para que lo pueda orientar de una mejor forma, ¿ya? ¿Y esto para qué? Para obtener mejores resultados. ¿A través de qué? De las respuestas que nos están proporcionando, ¿sí?, la entrevistada o el entrevistado. Ok, entonces, como estamos viendo lo del instructivo, por supuesto, a la población o a las personas que vamos a hacer dicha encuesta, estén claras de lo que vamos a responder al respecto y que sea con un lenguaje entendible. Pues no apliquemos muchas preguntas técnicas porque si no, o sea, de lo contrario, pues la persona entrevistada pues puede ser, o sea, puede llegar a confundirse. Y entonces, ¿para qué va a ser? Realmente para hacer llegar esa información a las personas que van a hacer la encuesta, ya, pero como si es en línea, pues lo único que tenemos que hacer es que esté claro esa parte. El plan de tabulación, ¿sí?, acompañado de un manual para el digitador, ¿sí? Este plan de tabulación, como les indiqué, el Google Forms, pues automáticamente crea su base de datos, ¿sí? Pero si ustedes van a hacer un vaciado diferente, ya sea en SPSS, ahora que ustedes ya recibieron R, si va a ser en R, no sé, ustedes van a decidir, o cómo van a hacer su vaciado para poder identificar ese plan de tabulación que ustedes tienen al respecto. Pero ¿para qué va a servir? Realmente para sistematizar y organizar toda la información de una forma adecuada y ordenada, poder analizarla, poder hacer gráficas, ¿sí?, porcentajes que nos puedan ayudar a comprender esa información, ¿sí? Por supuesto, la información de todas las boletas que vamos a recolectar. Ok. Este plan de tabulación, por supuesto, entre todos tienen que tratar la forma de reunirse y ver posibles errores en la encuesta piloto que ustedes puedan realizar. Y de igual forma, cuando ya la estén revisando, cuando ya sea la definitiva, ver inconsistencias en la información. En diferentes estudios se realiza la triangulación de la información. Esa triangulación de la información respecto a que, por ejemplo, si en algún momento indiqué que mis ingresos eran de 3,000, ¿sí?, pero más adelante, por ejemplo, si fuera un caso, reporté que compré vehículos y tengo un déficit de como de 50,000, entonces luego tiene que existir una pregunta si si mi persona pues incurrió a lo que es alguna deuda con el banco, etcétera. Y a eso se le llama triangulación de la información. ¿Para qué? Para que ver la veracidad de la información que existe en la boleta. Dentro de las partes de las boletas y que son fundamentales, vamos a tener el encabezado, que lo vimos con anterioridad, que tiene que llevar el logo de la universidad y, por supuesto, de la facultad, que es algo muy importante, y el nombre de la universidad, de la facultad y de la escuela, ¿sí? El del curso, como es fundamental también, y de la salón donde ustedes reciben clases. Los datos generales del entrevistado o entrevistada, ¿sí? Pues también es algo importante seccionar esa parte ya al inicio, porque serían los datos generales que en primera instancia, para agarrar confianza, estamos consultándole a el investigador. El orden lógico.
es algo fundamental el orden lógico. Como si ustedes se dieron cuenta, no puedo revolver, o sea, cosas o datos personales, o si estoy hablando de ingresos, pues tengo que ver todos los ingresos de la persona. Si tiene salario, si tiene negocio propio, ¿sí? ¿De dónde obtiene sus ingresos? ¿Ya? O si le mandan alguna remesa, o si está en algún plan de los programas del gobierno, o si, pues, no sé, de dónde pues obtenga sus ingresos, ya sea que se lo regalen, pues todo tiene que referir a ingresos. Luego, si son gastos, pues todo en gastos, ¿en qué se lo gasta? ¿Sí? No podemos revolver, o sea, bueno, preguntamos, ¿y cuál es su ingreso tal? Y se lo gastó en tales cosas, y después preguntamos otra vez, y aparte de esos ingresos, ¿qué otros ingresos tiene? No. Tiene que ser de forma ordenada. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a sistematizar la información y no la vamos a poder analizar. Y vamos al final a dar, ¿sí?, resultados incoherentes o ilógicos. Y recuérdense que pues se van a ustedes a tener por ahí una presentación en vivo, ¿sí? Y pues las personas que van a estar con nosotros, la terna también les va a hacer consultas al respecto. Y pues esas instrucciones ahorita se las vamos a dar en unos momentos. Entonces, esas serían instrucciones generales para que ustedes tengan a bien el poderlas ya mejorar su boleta. Y que por supuesto, si tienen alguna duda, pues la pueden realizar sin ningún problema. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Lick, solo una consulta. Con respecto a la codificación, todas las respuestas de cada pregunta tienen que estar codificadas. Si son cerradas, sí. O sea, si te tienen, por ejemplo, digamos sexo, hombre y mujer, 1 y 2, ¿verdad? Lo que pasa es que eso te va a ayudar. Halmar, ya llevaste macro con mi persona, ¿no? ¿Todavía? Sí, Lick. Va, ¿te recuerdas que vimos una parte de SPSS? No, la verdad que no. No, bueno. Pero cuando visualizamos esa parte de SPSS, o sea, si colocamos H o M, ¿sí? Pues el programa en sí, pues, o sea, te reconoce más lo cuantitativo, ¿ya? El número, o sea, con frecuencia 1 es hombre y 2 es mujer. Eso es a nivel internacional. Pero, o sea, de mi parte siempre he dicho, primero son las mujeres y después son los hombres. O sea, que primero el 1 le corresponde a la mujer y el 2 al hombre, ¿ya? ¿Ya? Sí, entonces sería como el equivalente 1 y 2, por ejemplo, ¿ya? Pero ya tienen que, ustedes ahí, o sea, tienen que identificar qué es 1 y qué es 2, porque si no la persona, si es de forma virtual, no va a saber. O sea, y 1 qué es, pues, y 2 qué va a hacer, no va a saber. Pero sí, Halmar, es bueno, sí, es consejo sano. Consejo sano es que puedan codificar si son las preguntas cerradas, ¿sí? Con alguna codificación que ustedes crean conveniente. No necesariamente tiene que ser del 1 a tal X o Y opciones, pero sí a las opciones que ustedes puedan darle, porque puede ser 1001, según la pregunta, en ocasiones ponen 1001, porque corresponde a la pregunta 10, 1002, 1003, 10. No sé si me doy a entender. Sí, Lick. Otra consulta. Más o menos cuántas preguntas tendríamos que tener? Las necesarias para responder sus objetivos, ¿ya? Okay. Pero tampoco van a ser 500 preguntas, ¿sí? Sino menos de 50 tal vez. Las necesarias para responder, o sea, a sus objetivos y la problemática que ustedes están planteando. Eso es lo importante. No nos vayamos más allá, porque en ocasiones a veces
en ciertos estudios, bueno, esta información, si pregunto esto, sí me va a servir después, ¿ya? Pero por el tiempo, es mejor solo a la espinilla, al hueso, como dicen. Está bien, Lick, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Ok. Si no hay dudas, la información importante es la siguiente. Las directrices del trabajo final se van a dar, gracias, jóvenes. Las directrices del trabajo final se van a dar el miércoles 20, ¿sí? Junto con las fechas, los links de las evaluaciones del privado, ¿sí? Y al público, pues se les va a dar el QR para que ustedes lo compartan, ¿sí? Y lo agreguen en la invitación. Tienen que hacer una invitación, ¿ya? Entonces, la cual, pues, me la muestran lo más pronto posible. Yo les voy a dar el QR para que las personas puedan escanear el QR y puedan direccionarse automáticamente a la página de Ciencias Económicas de Facebook. También el día miércoles se van a dar los nombres de las personas que van a formar la terna. ¿Sí? Esto va a tener a bien el licenciado Cristian dar o proporcionar esa información. También se necesita que el cortometraje, ¿sí?, esté terminado para el día viernes 22. ¿Sí? En el cortometraje, pues damos a conocer qué es lo que estamos haciendo como grupo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro tema? Incluyan una fotografía, sería, pues uno de los requisitos que tiene que llevar el cortometraje es de que ustedes creen una sesión y se tomen una foto y que todos salgan ahí en esa sesión, ¿sí? Que todos salgan. Y que también identifiquen en cada uno de los minutos, si van a hablar varias personas, en el segundo tal, ¿sí?, está hablando tal persona. ¿Sí? En el minuto tal, con tantos segundos, inicia a hablar tal persona. Y por supuesto el listado de integrantes de cada uno de ustedes. Y este listado tiene que llevar fotografía, porque en ocasiones, pues, el licenciado Corleto lo que hace es, de repente la fotografía, pues la coloca en cierto lugar para poder presentar los cortometrajes. Esto es presentado a través del canal TV USAC. Las reuniones de Radio Universidad, ¿sí?, nos dieron la opción de que fuera en vivo, ¿sí? El único inconveniente es que no van a poder asistir todos los integrantes, solamente 3 personas por grupo, ¿sí? Y pues necesito la confirmación de ustedes, porque también está la forma virtual, donde sí pueden estar todos, pero en base a mi experiencia y de varios grupos de alumnos que he tenido en el transcurso del tiempo, es muy bonita la experiencia transmitir en vivo a través de Radio Universidad, y pues esto también es transmitido en vivo a través de la página de ellos de Facebook Live, y pues él les va haciendo preguntas de qué es lo que están haciendo, qué resultados obtuvieron, etcétera, y entonces les voy a dejar como la incógnita, ¿sí? Y que ustedes pues ahorita me comenten qué preferirían, ¿sí? Si sería de forma virtual, que todos estén en una sesión, ¿ya? O que, pues, o sea, vamos a ir a Radio Universidad, pues, de mi parte los debo acompañar. Y, por supuesto, ustedes identifican también, o sea, hacen la invitación a sus amigos, ¿ya? O grupos,
lo que ustedes deseen, que sintonicen 92.1 Radio Universidad y que los escuchen y que pueden hacer preguntas, pueden llamar si desean, ¿sí? La experiencia que se ha tenido, pues es que en ocasiones pues llama a alguna persona, no siempre, llama a alguna persona o a través de Facebook, hasta los mismos grupos se organizan para hacer como 2 preguntas que ustedes pues se dan el hit ahí, se hacen estrellas, donde pues responde, ya porque ya saben la respuesta, ya saben la pregunta, entonces se hace a través de en vivo. Sí, eso es en vivo, transmisión en vivo a partir de las 6:30 de la noche. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Ahí. ¿Qué se quedaron callados? Ah, pero para Semana Santa andaban gritando, ¿no? En los conciertos. No salimos, Lick. Lick, pero si sería en vivo sería a la... Tenemos que ir a Radio Universidad. Ah, ya. Sí, al menos sí saben dónde queda Radio Universidad, ¿verdad? Como buen sancarlista. Y entonces, jóvenes, estamos fallando. No, en la 1 queda. Ahí queda TV USAC. ¿Ya? Radio Universidad queda en el Paraninfo. ¿Ya? Zona 1. Hay parqueo, no se preocupen. ¿Sí? Para las personas que van a ir. Por supuesto, de mi parte, yo vivo en el sector de la zona 18 y pues si viven por acá, pues les doy jalón, no se preocupen. Solo que la ida, si no, porque como yo tengo un trabajo, ¿sí? De diario, entonces... Ya. Bueno, entonces, ¿qué opinan? Licenciado, y si se hace virtual, sí dice que podríamos estar todos, ¿verdad? Sí, sí, lo único, ahí el inconveniente es que el licenciado Melgar, ¿sí? Pues las reuniones me solicitó si eran de forma virtual, ¿sí? No podría ser, o sea, en directo, porque como hay que enlazar la reunión, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Sería, por ejemplo, mañana o si fuera algún otro día, pues a partir de las 10 de la mañana. Y ahí, de todas formas, no todos van a poder estar. Ya, entonces, digamos que es cierto que estamos de forma virtual, pues no va a ser mucho tiempo, tal vez de forma virtual no va a ser más tiempo, sino menor, ¿ya? De forma presencial, sí, ¿por qué? Porque da la opción a que uno se desenvuelva, etcétera. Entonces, y en base a las preguntas que se van realizando a través del Facebook. ¿Qué opina? Los dejó mudo la Semana Santa, joven. Ok. Bueno, les voy a dejar la incógnita, como les dije. Ustedes piénsenlo muy bien, ¿sí? Lo que sí les digo es que no desaprovechemos la oportunidad, ¿ya? Porque se ha tratado la forma de ir logrando espacios. No logré con Guatevisión. Espero lograrlo para el próximo año. De igual forma con nuestro diario también espero lograr, aunque la señorita que me atendió
aún no me ha contestado, pero la puedo llamar más tarde o le puedo escribir para que me dé la confirmación de poder hacerlo a través también de Muerto Diario. Pero como experiencia es mejor en directo, ¿sí? Como experiencia. De forma virtual, pues se hace el grabado, de ahí se traslada, de ahí lo pasan a través de Facebook, ¿sí? Y pues se pierde la parte que es en directo. En directo, pues ustedes están transmitiendo a toda Guatemala, ¿ya? Todo aquel que tenga radio y que pueda sintonizar el 92.1, ¿ya? Entonces, y hasta pueden invitar a todos sus familiares que los escuchen por ahí. Lo malo es que no pueden estar todos. Entonces, les voy a dejar la incógnita, ¿sí? Pero el día miércoles sí necesito una respuesta. Y por supuesto tiene que ser homogénea, ¿sí? Junto con el otro salón. El otro salón, la mayoría dijo que de forma presencial. Solo les comento, ¿sí? Solo les comento, ¿ya? Prefieren ellos, y por supuesto en el grupo se van a organizar quienes, o sea, van a poder asistir. ¿Sí? 3 personas. Puedo consultar si pueden ser 4, ¿sí? Puedo consultar, pero él sí me anticipó que eran 3 personas, no más por la parte de pandemia. Pero puedo consultar si pueden ser 4, entonces el miércoles yo necesito una respuesta porque estamos ya con un corto tiempo. También se quedó con el otro salón que fuera ya a finales tal vez, o sea, a mediados de la próxima semana, porque ustedes ya tendrían algunos resultados y entonces habría una mejor interacción con los oyentes o, por supuesto, con él, ¿ya? O con las personas que les van a consultar al respecto. ¿Les parece? Para el miércoles que me den una respuesta y lo piensan. Estaría bien. Ok, listo. Muy bien. También, ahora que visualizo a Linda, ¿sí? Y por supuesto Luis, voy a elaborar una sesión, voy a hablar con ustedes, voy a llamarlos y les voy a preguntar cuál es el horario que puedo llamarlos o que ustedes puedan tener una reunión con mi persona y darle las directrices para la moderación del evento final, ¿sí? Yo te voy a escribir para que luego, pues, o sea, me indiques el horario y que podamos coordinar con Luis. También, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. Eso sería todo. No sé si algo me faltó, licenciado Cristian. No, Lex, solo que todas las fechas de las entregas van a estar posteadas en el Classroom, ¿verdad? Ok, sí, listo. Y también las directrices del trabajo final se les va a dar ese día, el día miércoles. Se les va a dar también algunas directrices para su trabajo final, lo que es los horarios de presentación, ¿sí? También los links para la sesión que el día de mañana espero me lo envíen para el evento final. También el orden de cómo va a ir la presentación de privados, ¿ya? El privado, por supuesto, va a evaluar, se les va a dar los nombres de los licenciados que nos van a apoyar en este sentido, ¿ya? Y que van a hacer en conjunto con la terna de estudiantes. Cuando, por ejemplo, no sé si alguien tiene duda, cuando el grupo, ¿sí?, de ese integrante de la terna pase, pues él no participa en la terna. Él participa con su grupo, ¿sí? Pero sí evalúa a los otros grupos, ¿ya? Entonces, las personas el día miércoles se les hará saber quiénes van a formar parte de esa... sí, Otto.
Tenía esa duda, ¿sí? No, o sea, no calificas a tu grupo porque ahí habría sesgo, ¿ya? Calificas a los otros grupos menos, ¿sí?, a tu grupo. Entonces participas con tu grupo. Eso es lo importante. Pone 100. Bueno, también la terna en sí, usted es la persona que, o el día, mejor dicho, que va a ser el privado, se les va a enviar minutos antes el formulario para que puedan calificar. Entonces, a través del promedio de la terna, esto ya no decido, ¿sí? Ya no decide mi persona, sino que ustedes van a decidir en base a su presentación, a defender su tema, ¿sí?, a cómo lo están exponiendo. Y por supuesto, desde ya vayan coordinándose, ¿sí? Fallas mecánicas, o sea, fallas de internet, cualquier cosa, ¿sí? Vayan probando todos los sonidos, ¿sí? Porque en ocasiones, por ejemplo, ahorita me está pasando, pero porque mi compu me está pidiendo una actualización y no me dejaba, o sea, costaba que abriera un archivo, que no abría una carpeta, etcétera. Entonces, vayan preparándose, ¿sí?, para eso. Y entonces, bueno, creo que sus notas también ya están en la plataforma. ¿Y cuánto vale ese parcial? Pues vale 20. Falta el acumulativo, ahí no está el acumulativo, ¿sí? Donde están las tareas, ¿sí? Donde va a estar su trabajo, ¿ya? Y pues eso va a ser luego, cuando ya terminemos todo, ya entonces se hace. Ya están sus notas ahí para que las puedan visualizar. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy. No sé si tienen más dudas, solo por hoy creo que vamos a terminar temprano, ¿sí? El día miércoles, ¿sí?, pues sí va a ser amplia la sesión, porque con el otro grupo voy a iniciar puntual, termino a las 7 con ustedes, todavía tengo un cacho de holgura de tiempo, pero tampoco debo pasarme. Entonces, el día miércoles, pues nos vemos. Y también lo que les iba a indicar es que nos indicaron que las evaluaciones docentes ya ustedes las pueden realizar. Creo que les mandaron un correo. Y entonces, para que hagan la evaluación docente, y por supuesto que le hagan de la forma más objetiva posible. ¿Ya? Entonces, espero su respuesta para el día miércoles. Tal vez el tiempo que les estoy dejando ahorita, ustedes se pueden reunir ya de una vez y de una vez tomar la decisión. Como les digo, la mayoría algunas personas no contestaron por X o Y razón, pero sí hubieron bastantes personas que indicaron que fueran de forma presencial. Entonces, hasta acá llegamos el día de hoy, jóvenes, así que pasen una feliz noche, ¿ya? Descansen, y al día miércoles con todos los ánimos del caso. Ahí sí espero que ustedes me contesten. No se van a quedar callados cuando les pregunten en Radio Universidad. ¿Qué manda? Una consulta, si fuese presencial, eso tendría que ser entre semana, ¿verdad? Sí. A las 6:30 de la noche. Ok, gracias. Bueno. O sea, si les pregunta a él ahí en la reunión, pues, o sea, cuando es en directo, ustedes van a estar en directo, no se van a quedar callados. ¿Sí? Mejor presencial, Lick. Mi sugerencia es que lo hagan presencial, y aquellas personas que van a poder asistir, voy a tratar la forma que me acepten 4, ¿sí? Aquellas personas que pueden asistir o que van a poder asistir, porque algunas no van a poder asistir por trabajo o por la distancia o por transporte, etcétera. Entonces, las que sí van a poder asistir, pues van a tener esa experiencia donde van a representar a su grupo ya a través de Radio Universidad. Pero qué pena que pregunten algo y quedarse ahí callado y no saber. Ese es el problema.
No, pero ustedes lo van a saber porque no les van a preguntar algo que no corresponda a su trabajo. Digamos, ustedes están hablando del incremento de la gasolina. Bueno, ustedes hicieron sus investigaciones, ¿sí? Antes de, entonces ya tienen un marco conceptual, ¿sí? Ustedes ya tienen un marco conceptual, entonces, al final no se preocupen, eso les dije al grupo anterior, no se preocupen, o sea, no son preguntas que vayan a salir de la órbita y que al final no podamos contestar, ¿sí? Entonces, Pero no los se nervios preocupen. son traicioneros. Lick, una consulta. ¿Qué manda? Por ejemplo, es necesario que todos los integrantes estén, si fuera en el caso presencial del grupo. No. O sea, en la parte de Radio Universidad presencial, solo van a poder ir ahí a Radio Universidad, al Paraninfo, entre 3 a 4 personas. Voy a hacer lo posible que acepten 4. Voy a hacer lo posible. Pero si no, si me dicen que no es posible, pues entonces 3, solamente 3. Esas 3 personas, ¿sí? Van a asistir. Las demás, pues, escuchan desde su casa, ya desde su carro, ya no sé. Ya, pero solo 3 personas es necesario que estén ahí. Pero que si se pueden unir al Facebook y ver y hacer, ustedes se organizan, hacer 2 preguntas. Jairo tiene miedo de alguna pregunta. Bueno, ustedes, como yo tengo el expertise de esto y sé mucho de eso, pregúntenme algo de esto, ¿no? Algo en específico. Bueno, entonces le hacen ahí la pregunta a través de Facebook. Entonces ya Jairo viene y se da el paquete, ya, ante los radioescuchas. Y después de la radio, el churrasco en la parroquia. Ahí hay churrascos en la noche. Sí, ahí hay churrascos en la noche, es cierto. Muy bien. Entonces, jóvenes, no se pongan nerviosos, ¿sí? A todos nos va a pasar más de alguna vez. Entonces, qué bueno que sea, ¿sí? Ahora. Pero como le digo, los nervios son traicioneros como las mujeres y nunca se sabe. Ahí mejor no opino. Ahí no opino. Ok. Bueno, jóvenes. Ok, necesito, o sea, la confirmación de ustedes, ¿sí? Porque, digamos, si es de forma presencial y como va a ser en directo, entonces necesitaría su confirmación el día miércoles. Y licenciado Cristian, ¿este viernes nos toca? Ahorita le confirmo, Lick. Más que todo, mientras nos contesta el licenciado Cristian, más que todo quien les va a preguntar, pues va a ser él, ¿sí? Sí, Lick. Hoy el 22 tenemos clase. ¿Quiero ver? Okay. Bueno, entonces, si ustedes ¿qué manda? No, Lick, el 22 no tenemos clase, hasta el 29. El 29. El 1, el 15 y el 29. Ok, entonces el día 25 sería, o sea, como el primer grupo. Primero 2 grupos que pasen de una vez. ¿Sí? Nos vamos a organizar con él. Si son 2 grupos, pues sería aproximadamente, o sea, ahí sí se alarga un poco más y es más interesante. ¿Por qué? Porque ustedes van expresando. Y lo bueno que él tiene es de que primero, como si los va dándoles la confianza que ustedes puedan expresarse, les pregunta su nombre, etcétera. Entonces, ustedes se van desenvolviendo, o sea, poco a poco, ¿ya? Los nervios al final, pues ahí ustedes los van perdiendo. Entonces, probablemente puedan ser 2 grupos, el día lunes, otros 2 grupos el día miércoles,
y otros 2 grupos el día viernes y terminaríamos la transmisión. Pero si no, pues entonces tomaríamos todavía el lunes, vamos a ver, de abril, aunque ya todos ya no van a querer, ya, porque muchas personas van a querer agarrar su lunes, pero veamos, vamos a ver, acá, calendario, ¿dónde estás, calendario? Aquí estás. Mayo 2, probablemente, sí, podría. Aunque ustedes no tienen evaluación el 2, no, hasta el 3 inicia. ¿Ya? Entonces podría ser otro grupo el día 2, pero, o sea, si ustedes me confirman el miércoles, ya vemos lo más pronto posible, pero necesitamos que sigan trabajando ya en lo de su trabajo final. Y hay algo muy importante, y para que lo sepan, ¿sí? No hacer obligatorio todos los capítulos por el tiempo, ¿sí? Al menos, ¿sí? Al menos, o sea, aquellas personas que quieran, o sea, hacerlo con los 4 capítulos, no hay problema. O con 3 capítulos, no hay problema, ¿sí? Pero va a existir el día miércoles, se los voy a indicar que estoy preparando la presentación para el día miércoles, se les va a indicar que puede existir la opción de solo presentar donde ustedes presentan sus resultados, el capítulo que ustedes presentan sus resultados, pero, ¿sí? Todo lo demás lo tienen que llevar, la introducción, índice, conclusión, etc. Y puede ser solamente el capítulo de los resultados. Entonces vayan pensando en esa parte también, porque es importante que para la entrevista ustedes ya tengan algunos resultados para responder de una mejor forma. ¿Sí? Sí, nervioso. Bueno, jóvenes. Entonces, hasta acá llegamos el día de hoy. Y por supuesto, el día miércoles sí necesito la confirmación de cada uno de ustedes del grupo. ¿Sí? Grupo 1, sí, presencial, grupo 2, presencial, grupo 3, presencial, o me dicen no, entonces, pues, ahí lo vemos también, o sea, no se preocupen por eso. Pero sí, los 2 salones tienen que también llegar a un acuerdo porque no podemos hacer unos directos y otros presencial, virtual y otros presencial, sino o todos presencial o todos tienen que ser virtual. Entonces, así que les deseo una feliz noche, ¿sí? Descansen, tal vez así para el día miércoles ya tienen más ánimos de conversar. Así que nos vemos para el día miércoles. Nos vemos. Hasta pronto. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick.